Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Psicoloca, en el que, tal y como anuncié esta semana en el artículo que escribí en mi página, en mi blog personal, voy a hablaros de mi tesina, de mi trabajo de fin de máster. ¿De qué estoy hablando? Ok, voy a hacer un pequeño recap. Resulta que esta semana estaba buscando ciertas cosas por ahí, estaba buscando un pendrive en particular, y bueno, cuando lo encontré, de esto que miras a ver qué archivos tiene, si está vacío, si no, si hay que pasarle una pasadita del antivirus y esas cosas. Y encontré nada más y nada menos que una de mis 400.000 copias de mi trabajo de fin de máster. Ya sabéis, de estas cosas que cuando haces algo importante entra la paranoia suprema de que quizás puedas perder el trabajo, y yo en particular creo que lo grabé y lo guardé en 7-8 sitios. Tranquilamente 7-8 sitios. Aparte, por supuesto, de los correos en los que lo mandé a los profesores y entregué mi trabajo. Así que, como imaginaréis, no había perdido el trabajo. Simplemente me había olvidado que estaba. Así que cuando lo encontré me sorprendí, lo volví a leer, me avergoncé de lo que había escrito porque algunas cosas están escritas de aquella manera, en fin. Y pensé, oye, mira, a lo mejor es interesante para vosotros saber un poco de lo que yo he escrito. Por lo menos intentaré explicaros de qué va el tema. Quizás os guste, no sé. Pensé que sería interesante. Comenzaré diciendo que para aquellos que no lo saben, yo tengo la carrera de psicología en España por la Universidad de Sevilla y luego hice un máster de neuropsicología a través de la Universidad de Pablo de Olavide. Son distintas, están en Sevilla las dos, pero son distintas universidades. Entonces, para mi máster de neuropsicología tuve que hacer un trabajo de fin de máster en el último año del máster. Recuerdo que en aquella época me puse muy seria con este trabajo. Normalmente, cuando toca escribir un trabajillo o lo que sea, no le dedicaba tanto tiempo, como mucho varios días antes de la fecha de entrega y poco más, ¿eh? Y si había que hacerlo en grupo, pues también poco más. Nos quedábamos unos días antes y poco más. Pero para el trabajo de fin de máster me propuse hacerlo de forma seria. No quería llegar a último momento y encontrarme con que todo estaba pues patas arriba, ¿no? Más sobre todo porque en aquella época yo digamos que estaba pasando varias cosas en mi vida personal y no quería dejarlo todo para el último minuto, sabiendo que si se dejaban las cosas al último minuto siempre te iban a morder en el culo. Así que me puse, pues desde el principio, me puse un plan de acción, plan de ataque, y mi primer punto del plan de ataque era pensar en un tema sobre el que voy a escribir, en el tema del que voy a trabajar. Y digamos que escribí varios temas y elegí pues el que me parece más interesante. Estuve durante como un mes, casi 2 meses, buscando información sobre ese tema. Y después de esos 2 meses buscando información de ese tema, resultó que es que no me llamaba del todo la atención. No recuerdo exactamente el tema porque perdí el papel en el que había apuntado los que me parecían más interesantes. Pero creo que tenía algo que ver con un tipo de terapia que se estaba usando. Era algo muy concreto. Era un tipo de terapia que se estaba usando de forma experimental aquí en la zona de California. Pero que estaba empezando a llegar a Europa con resultados mixtos. Me pareció interesante porque, bueno, pues eso de resultados mixtos daba siempre mucho que hablar en cuanto a posibilidades, ¿no? De si puede ser bueno o malo o las consecuencias de tal. Pero conforme más miraba, menos me gustaba el tema porque estaba viendo que eso de mixto no era en realidad como tal, sino que era una terapia que no estaba teniendo los resultados que debería. Así que pensé que había que buscar otro. Pero claro, había ya, entre comillas, perdido casi 2 meses de mi tiempo de ese último año dedicándose al tema que al final no me gustó y estaba preocupada porque no se me ocurrió ninguno que me pareciera relevante, ¿no? Que me pareciera como que llamara la atención o que fuera algo interesante. Y de estas cosas que pues se te ocurren casi sin pensar. Estaba yo hablando con Jesse, en aquel entonces estábamos separados, o sea, yo vivía en España, él vivía aquí y hablábamos por texto y esas cosas. Y recuerdo que en aquella época hablábamos mucho de la diferencia del lenguaje, porque claro, él me hablaba en inglés, a veces yo le hablaba en inglés, él me escribía en español, a veces yo le escribía en español también. Y pues ya sabéis, teníamos esas cositas de que nos equivocábamos al escribir o que el otro se equivocaba y lo corregía. Y aprendíamos yo aprendí muchas cosas del otro idioma y de estas cosas que te da por pensar. Hoy día estamos por lo menos, vamos a decirlo así, en el primer mundo en general. Yo creo que ya en todos lados, ¿no? Pero bueno, en fin. De forma general estamos viviendo en un mundo global en el que prácticamente tienes acceso a todo el mundo
a todo el globo terráqueo de forma rápida y casi instantánea. Si no tienes acceso a internet, pues quizás tengas acceso a televisión, mínimo radio. Eso hace que se haya abierto mucho las puertas ya no solo a conocer otras culturas, a tener acceso a otras culturas, sino también al intercambio del lenguaje. Porque claro, si converses con otra cultura, con otro grupo, pues habrá que haber un intercambio del lenguaje. Y de estas cosas que pienso que con esto de la globalización, internet en particular y todas estas cosas, cada vez tenemos acceso a eso, a interactuar con otras personas en otra lengua. Y cada vez se daba más importancia a aprender un segundo idioma desde que se es pequeñito. Mis padres lo tuvieron muy claro desde que éramos muy pequeños, mis hermanos y yo, y desde muy pequeñas, 7, 8 años, nos estaban metiendo ya en clases extracurriculares de inglés. Otros padres pues tienen ahora más o menos la misma idea, tienen la idea esa dentro de que es muy importante enseñar pues al chiquillo el inglés, en este caso, que es digamos que la segunda lengua que más se considera importante por el tema de que es la lengua con la que ahora mismo se mueve el mundo. Pero no solo inglés, sino en muchos otros sitios se considera importante que los niños aprendieran un segundo idioma desde pequeño. Y más, como digo, hoy día que todo está accesible, todo es rápido, todo es instantáneo. Puedes hablar con, el que está viviendo en Noruega, de forma rápida, ¿no? Y además con un solo idioma. Entonces se me ocurrió que esto del bilingüismo podía ser interesante. Pero claro, bilingüismo en general es un tema muy, muy grande. Y la verdad no sabía por dónde atacarlo. Así que se me ocurrió buscar y leer manuales de neuropsicología. El uso de manuales a mucha gente no le gusta. Piensa que los manuales solo sirven para estudiar o para dar una clase. En realidad no. En realidad tienen su utilidad, son tremendamente útiles cuando no tienes idea del tema. Pensad de esta manera. Los artículos científicos, especialmente los buenos artículos científicos, son extremadamente específicos. No hablan de algo concreto, no suelen hacer estudios muy amplios o raros, sino que van a una hipótesis muy precisa y muy particular y luego intentan trabajar sobre eso. Las conclusiones que obtienen de esos estudios pueden tener quizás más consecuencias más grandes o tener un alcance más grande. Pero en principio los artículos científicos suelen ser muy, muy específicos. Pero si tú empiezas a estudiar un tema del cual no tienes mucha idea o no tienes de dónde sacar la sustancia, lo mejor es ir a un manual. Porque en ese manual se va a tratar ese tema y además viene con bibliografía asociada. Todos los manuales vienen con bibliografía certificada. Lo deberían. Y ya de ahí puedes empezar, como yo digo, a tirar del hilo, que es lo que yo hice. Me fui a los manuales de neuropsicología y me puse a ver pues distintos tipos de aspectos que podían estar relacionados con el bilingüismo. Obviamente empecé con el lenguaje y ya de ahí fui tirando del hilo para encontrar bibliografía relacionada únicamente con el lenguaje. Entonces, al final, pues digamos que acabé teniendo una buena cantidad de hilos donde tirar. Sin embargo, me encontré con una particularidad. Y es que a la hora de buscar información, en particular en neuropsicología, digamos que gracias al desarrollo de la tecnología de los últimos 10-15 años, sí han podido hacer un montón de estudios que antes no se podían porque no había tecnología que se pudiera hacer. Este tipo de estudios de neuropsicología, en particular, por ejemplo, de bilingüismo, no se podía hacer en personas muertas. Que le vas a preguntar a un cadáver si habla español o Timbuktu. No. Entonces se tiene que hacer en personas vivas y por lo tanto hay limitaciones. No se puede abrir el cerebro de una persona para ver qué cambios hay en la estructura neurológica o cerebral o en los potenciales de la persona o la actividad, en fin. Entonces, gracias al desarrollo de la tecnología que permitió desarrollar nuevas técnicas de neuroimagen que permitían realizar estudios más específicos y mejores, todo esto eso ha hecho que en los últimos 15-20 años haya habido una gran cantidad de estudios neuropsicológicos que han supuesto grandes cambios, ¿no? El problema, claro, en que cuando miro el manual me encuentro en que muchos eran muy antiguos, con teorías ya, voy a decir, desactualizadas. No del todo desechadas, pero desactualizadas. O por lo menos que no tienen ya tanto interés. Así que cuando me puse a mirar este tema, ya digo, era un tema muy amplio, digo, voy a reducirlo con manuales, me encontré una gran bibliografía, pero bibliografía muy rara, una muy antigua, otra, en fin. Decidí, ok, me voy a poner un límite. Voy a decir que solo voy a buscar bibliografía y artículos, en especial artículos
relacionados con este tema a partir de 2010. Me puse de esa fecha, 2010 en adelante. ¡Wow! me limité mucho, vamos a decirlo así. No solo porque yo no tengo acceso a gran cantidad de información, tenía acceso a la Universidad de Sevilla, la biblioteca y todas estas cosas, pero fuera de eso estaba Internet. Y luego buscando en Internet hay un montón, hay muchos más de los que me pensaba que habría, pero muchos de ellos tienes que pagarlos. Obviamente, esto es un trabajo y a los investigadores hay que pagar por su trabajo y por su esfuerzo. Pero no está en que estos artículos podían variar entre $10 a $25 por artículo. Y yo me leí muchos. Muchos. Yo no podía, o sea, yo necesitaba muchos. Porque se necesita una gran cantidad de digamos, información base para luego ir rescatando lo que te interesa hablar. Y no podía, o sea, era muy difícil porque si no me hubiera arruinado, me hubiera necesitado miles de euros solo para buscar la información que quería. Así que tuve que ir tirando del hilo de fuentes gratuitas, referencias de fuentes gratuitas y de ahí tirando del hilo a otras referencias quizás menos actuales, no tendría que a lo mejor en vez de ser de ese mismo año tenía que tirar de 2 años anteriores, cosas así. Pero al final conseguí una buena cantidad de referencias, creo yo, interesantes y relacionadas más con el tema que me gustaba. Y leyendo estos artículos se me ocurrió que hablando de este tema había que ponerlo, digamos que se podía clasificar en muchos tipos distintos de subtemas. Bueno, y al final pues mi artículo, mi trabajo, pues no solo trató del bilingüismo, de lo que es ser bilingüe, sino que mi trabajo, digamos, es que no quiero leer mi trabajo porque creo que es muy técnico en algunas partes, en otras partes no tanto, además lo escribí fatal, así que creo que si lo leo no vais a enteraros de mucho, y aparte es muy técnico en algunas zonas, así que quiero hablaros de él, pero no quiero leerlo. Entonces, mi trabajo, mi idea original era revisar la literatura científica que había con relación con el efecto de ser bilingüe y qué es lo que significaba en términos de plasticidad neuronal y de comportamiento relacionado con el bilingüismo. Y al final, pues bueno, tuve que clasificar dentro de mi propio trabajo esta información en 3 tipos distintos: en relación al aprendizaje, en relación a la base neurológica y en relación a la reserva cognitiva. ¿A qué me refiero? Pues que, como digo, el bilingüismo es algo que es muy amplio, así que lo restringí a esos 3 tipos de categorías, lo que es ser bilingüe o plurilingüe. Hablo de bilingüismo porque es mucho más fácil es más sencillo a los científicos, a los que hacen este tipo de investigaciones, de encontrar gente bilingüe que plurilingüe, que son más de 2 lenguas, de forma fluida. Entonces, la gran mayoría de los estudios se utilizan con gente bilingüe, que hablan 2 idiomas, frente a gente que habla solo uno, monolingüe. Entonces, cuando hablo de bilingüismo, pensar que no solo me refiero a bilingüismo en general, sino plurilingüismo también, ¿ok? Pero para acotar. Ok, después de esto. Pues eso, mi trabajo lo dividí en varias categorías en relación al bilingüismo. En primero de ellos, el aprendizaje, qué significa el aprendizaje de un segundo idioma, cómo se lleva a cabo el aprendizaje de un idioma, las características de este aprendizaje. ¿Y por qué el aprendizaje? Porque creo que podría tener una aplicación interesante para la enseñanza de un segundo idioma. Y es que también quería darle un enfoque a mi trabajo en cuanto a ser práctico. No quería hacer un trabajo de, sí, voy a revisar la teoría que hay con este tema y, sí, conclusiones, esta teoría es muy bonita. No, quería decir, esta teoría tiene sus pros y sus contras, está aquí refutada o no refutada, y luego las conclusiones que se pueden llegar y las aplicaciones de estas teorías o estudios son estas y estas y estas que pueden tener un efecto. Era como crear un efecto cascada, vamos a decirlo, es lo que mi intención. Entonces, con respecto al aprendizaje, de cómo aprender, qué es lo que significa ser bilingüe, todas las cosas interesantes o características de este aprendizaje del segundo idioma, para reflejarlo en cuanto a la enseñanza. A enseñar a alguien un segundo idioma. Después también puse las bases neurológicas en cuanto a dónde está el bilingüismo. Hay una manera de detectar el bilingüismo, lo que viene siendo la forma, sobre todo la que los investigadores tratan de comprobar sus teorías de forma neurológica. Y recordad que yo estoy en neuropsicología, con lo cual tenía que haber una base neurológica en todo lo que hablábamos y una comportamental.
Entonces mi idea era buscar información, estudios relacionados con la base neurológica, todos los estudios que hubiera relacionados con las bases neurológicas y las teorías en relación al bilingüismo. Y por último, la reserva cognitiva. Ya explicaré lo que es la reserva cognitiva cuando llegue a esa categoría, pero básicamente la reserva era intentar ver las consecuencias de esta reserva cognitiva y los factores de protección del bilingüismo. Como digo, ya lo explicaré. Esto sí lo explicaré, poquito a poco. Entonces aquí os voy a presentar mi trabajo. Mi trabajo. Como digo, lo estoy leyendo ahora y me da un poco de vergüencita porque hay muchas cosas que podía haberle hecho mucho mejor, pero claro, esto se ve después de... Y mira que le dediqué meses, pero en fin, hay cosas que a través de la práctica y de revisarlo con otros ojos es cuando te das cuenta de lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, como digo, voy a empezar a comentaros un poco lo que iba siendo mi trabajo. Bilingüismo, qué es lo que es ser bilingüe y los efectos del aprender un segundo idioma. Voy a hacer una anécdota, una anotación aquí. Los artículos en los que me basé estaban basados en trabajo de todo el mundo. Si queréis puedo poner la bibliografía que utilicé en los podcasts, pues tengo aquí toda la información, es como, no sé, 20, 30 artículos aquí que tengo de bibliografía. La puedo poner aquí por si os interesa. Sorprendentemente muchos de ellos, o algunos de ellos, vienen de la Universidad de Barcelona, en Cataluña, porque estaban trabajando mucho con el tema de bilingüe catalán-español. Y yo le estoy tremendamente agradecida porque sus artículos y muchos de sus estudios son públicos, de acceso público, y gracias a ellos pues tuve mucho acceso a otros, porque ellos ponían su bibliografía, yo digamos que tiraba de leído a través de ellos. Y les tengo que agradecer mi corazoncito a ellos porque fue muy interesante y abrieron mucho la puerta. Entonces, entrando ya, ¿ok? Mi trabajo, empezamos con la parte de la categoría de aprendizaje. ¿Cómo influye el aprendizaje de un segundo idioma en el cerebro? Porque tenéis que pensar que todo lo que aprendemos significa una modificación en el cerebro, una adaptación. A veces estructural, a veces de sistemas, pero todo lo que aprendemos a lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida, supone una modificación en nuestras neuronas, en nuestro procesamiento neuronal o en nuestra estructura neuronal. Un cambio, una modificación. Entonces, si el aprendizaje de una lengua, en este caso la lengua nativa, el primer idioma, implica un cambio, por fuerza, el aprendizaje de un segundo idioma o más tenía que implicar cambios. El problema era a qué nivel, cómo son estos cambios, es posible detectarlo, si hay cambios con respecto al aprendizaje de un primer idioma con respecto al aprendizaje de un segundo idioma, si hay estos cambios, cuáles son, se pueden verificar, se pueden trabajar en esto, son mejores o peores, los resultados son mejores o peores, etcétera, etcétera. Estas son las preguntas con las que uno empieza a trabajar en esto, ¿no? Y ahora os hablo de una serie de... No voy a hablar de los estudios que busqué ni nada de eso, pero sí quiero hablaros de una serie de cosas que se sacan, ¿no?, de estos estudios, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de relación se habla de lo que es el periodo crítico del aprendizaje en un segundo idioma. El periodo crítico es algo que definieron los investigadores, los científicos, como ese periodo en el que a un niño o niña le es más fácil aprender un segundo idioma. Y a partir de ese periodo crítico, no es que no puedan aprender un segundo idioma, es que les resulta mucho más difícil o las dificultades y el tiempo, el esfuerzo que hay que ponerle es mucho más amplio. Entonces, este periodo crítico, digamos que hay muchos estudios que concuerdan que hay un periodo crítico. Lo que no concuerdan es en el tiempo. ¿Cuál es el periodo crítico? ¿En dónde se define? ¿Eso a los 2 años? ¿A los 6? ¿Cuando seas adolescente? ¿A partir de los 20? ¿Dónde está? ¿En qué se detecta? ¿Dónde se detecta que hay un periodo crítico del aprendizaje para un segundo idioma? Y bueno, algunos estudios decían que estaba en los 6 años, otros estudios lo ponen en la pubertad, pero nunca indican la edad, simplemente dicen, la pubertad. Entonces se dice, o por lo menos el consenso, es que hay un periodo crítico en el que la facilidad por la que un niño aprende un segundo idioma es mucho más fácil. O sea, para él es mucho más fácil. Hay una cierta plasticidad neuronal que permite que ese aprendizaje sea más fácil. Y también hay menos interferencia por parte del primer idioma, que es algo que voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que haya un periodo crítico en el que para un niño le es más fácil
aprender un segundo idioma. Después de este periodo crítico, no es que no se pueda aprender un segundo idioma. Yo si quiero ahora mismo me puedo ir a aprender coreano. Sin embargo, me va a costar más trabajo, no solo ya aprender fonética y morfológica, sino sintáctica, gramaticalmente, porque ya mis estructuras neuronales no son tan plásticas como la de los niños. Eso, por ejemplo, lo primero, ¿no? Luego lo que hablaba de la influencia del primer idioma. Resulta que también se estudió la influencia que hay en relación al primer idioma, es decir, el idioma nativo, en relación a aprender un segundo idioma. ¿No? Por ejemplo, se veía que había veces en los que el idioma nativo ejercía una interferencia negativa con respecto al aprender un idioma secundario, el segundo idioma. En el sentido de que si tú sabes un idioma, si tu idioma nativo es de una manera, aprender un segundo idioma puede resultar ser más difícil. El problema estaba en que cómo lo miraban, cómo se mide eso, ¿no? Pues se mide a través de este tema, ¿ok? Pensad en esta manera. Se estudió un concepto llamado transferencia de rutinas, que consistía en lo siguiente. Se pensó, o se ideó, o se estudió, que cuando un idioma, el segundo idioma, el idioma que quieres aprender, se parece bastante al primer idioma o el idioma nativo, esto hace que se transfieran unas rutinas de lenguaje, unos esquemas de lenguaje, de tal forma que facilita el aprendizaje del segundo idioma. Sin embargo, si el segundo idioma que tú quieres estudiar es bastante diferente o los esquemas de lenguaje son bastante diferentes de tu lenguaje nativo, esto va a hacer que haya una interferencia y que por lo tanto tu aprendizaje de la segunda lengua sea mucho más despacio. Entonces ya no, lo que quiere decir es que si tienes una lengua nativa que se parece a la segunda lengua, hay una transferencia de rutinas, es decir, hay una transferencia porque los esquemas de lenguaje son similares, sino muy parecidos, y por lo tanto es más sencillo. Y si es al revés, puede ocurrir lo contrario, que si el segundo idioma que tú quieras aprender es muy diferente de tu lenguaje nativo, de tu lengua nativa, eso hace que no haya transferencia de rutinas, que no haya esa transferencia, que no haya esa facilitación. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú quieres aprender como español, como persona que ha estudiado español o que sabe hablar español, te va a resultar mucho más fácil estudiar francés o aprender francés que aprender chino. Tenemos distinto alfabeto. Con respecto al chino, con respecto al francés es el mismo alfabeto, el alfabeto latino, la estructura sintáctica y gramatical es muy similar, el vocabulario es muy parecido, la fonética es bastante diferente, en el sentido de que la pronunciación y las cosas que dicen suena distinto, pero no completamente diferente, no diametralmente diferente. Sin embargo, el chino tienen un alfabeto completamente distinto, tienen un sistema morfológico y sintáctico completamente distinto y su fonología es muy diferente. A eso me refiero. He puesto un ejemplo un poco extremo, pero para que entendáis. Eso es la transferencia de rutinas. Si tú hablas español como lengua nativa, aprender francés te será bastante fácil. No digo súper fácil, pero bastante más fácil que si eres un español que quiere aprender chino. Porque la transferencia de rutina. De esto también hay una citación que dice que el aprendizaje más rápido se ocurre cuando la morfología se reconoce mediante la fonología. La morfología del lenguaje se reconoce mediante la fonología, la escucha. Luego hay otro concepto que me pareció muy interesante de unos estudios que llevaron a cabo además en China. Es que además fueron muy inteligentes, fue un estudio muy inteligente, que trataban el tema de la lateralización hemisférica. ¿Okay? ¿Qué es la lateralización? Para aquellos que no lo sepan, digamos que en nuestro cerebro la mayoría de nuestras conexiones neuronales están cruzadas. Por poner un ejemplo, mover tu mano derecha implica el hemisferio izquierdo y mover tu mano izquierda implica el hemisferio derecho. ¿A qué me refiero? Cuando llega un mensaje... voy a poner el ejemplo, creo que es más fácil si lo digo de forma visual, ¿ok? Como digo, en nuestros cerebros las percepciones, la emisión y el recibo de información neuronal está cruzado. ¿Okay? Ya sabéis que en nuestro cerebro, si os lo imagináis, hay una división en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y lo que sucede con esto de que está cruzado significa que la mitad izquierda de nuestro cuerpo está manejado por el hemisferio derecho
de nuestro cuerpo y viceversa. La zona derecha de nuestro cuerpo, la mitad derecha de nuestro cuerpo está manejado por el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Ejemplo que espero que sea sencillo. La vista. Nuestro ojo derecho, todo lo que vemos con nuestro ojo derecho acaba siendo procesado por el hemisferio izquierdo. No todo, pero un 90%. Y gran parte de lo que vemos a través de nuestro ojo izquierdo se procesa en el hemisferio derecho. Eso es la lateralización. Por lo tanto, la lateralización, en este caso, en este estudio, como digo, que es súper interesante, implica que sabemos que en algunas zonas del cerebro se procesan determinados procesos más que otros, ¿no? Por ejemplo, se sabe que la zona del lenguaje, o digamos la zona relacionada con el lenguaje en general, ya no de un lenguaje o dos lenguajes, sino lo que es el habla, el vocabulario, se sabe que suele ocurrir, o el procesamiento del lenguaje se suele ocurrir en el hemisferio izquierdo. Mientras que, por ejemplo, el procesamiento de estructuras visuales, la forma, por ejemplo, suele ocurrir en la zona, en el hemisferio derecho del cerebro. Entonces, este estudio de estas personas decidieron poner una hipótesis que decía, bueno, vamos a estudiar cómo es el procesamiento de una lengua que es alfabética frente a una lengua que es logosilábica. Una lengua alfabética puede ser, por ejemplo, el español. Utiliza el alfabeto que conocemos, por ejemplo, o el inglés. En este caso usaban en inglés en este ejemplo, ¿no? Entonces utilizaban procesamiento visual de una lengua alfabética, el inglés, frente al procesamiento visual de una lengua logosilábica, el chino. Logosilábica porque aparece, pues uno de los esquemitas chinos, pues significa una palabra o una palabra logo o una sílaba de una palabra. Entonces, querían estudiar esta hipótesis porque decían que, bueno, el procesamiento del alfabeto latino, de la lengua alfabética, es secuencial. Es decir, cuando nosotros leemos de palabra a palabra, de letra a letra. Empezamos, por ejemplo, si quiero leer mi nombre, Miriam, pues empiezo con la M, veo la M, luego la I, luego la R, luego la I, luego la... Entonces todo eso es un procesamiento secuencial, vas de uno a uno, pues en este caso de izquierda a derecha, ¿no? En los musulmanes, por ejemplo, el árabe se lee al revés, se lee de derecha a izquierda, pero también sería un procesamiento visual secuencial, que es lo que ellos decían. El procesamiento visual es secuencial, va de secuencia de una en una. Y sin embargo, el procesamiento visual de una lengua logosilábica, como es el chino, es holística, es global. Ellos ven un signo y ya saben lo que significa, o lo que significa en general. Ellos ven, digamos, el símbolo y ya lo tienen. No tienen que, digamos, correr los ojos de un lado a otro. Es diferente. Entonces dijeron, ok, vamos a hacer una hipótesis que dice que cuando estudiemos el lenguaje, el procesamiento visual del lenguaje de personas que solo hablan inglés, tienen que salir activaciones del área de procesamiento secuencial. Por otro lado, vamos a estudiar a un grupo de personas que solo hablan chino, y cuando ellos vean chino, la hipótesis es que cuando ellos lean el chino, cualquier texto en chino, estas personas que solo hablan chino tienen que tener un procesamiento visual holístico, ¿no? De lo que es el texto. Es decir, el trabajo era: personas que solo hablan inglés tienen que tener una activación hemisférica del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo, frente a los que solo hablan chino, tienen que tener una activación cerebral del hemisferio derecho cuando leen un texto en chino, porque es como la definición. El procesamiento secuencial se hace en el hemisferio izquierdo y el procesamiento holístico se hace en el hemisferio derecho. Esto es un poco complejo, pero para que entendáis un poco, ¿no? Así generalizando. El procesamiento secuencial sería en el hemisferio izquierdo para la gente, por ejemplo, que habla solo inglés, los monolingües ingleses, y el procesamiento de los tipos de caracteres chinos se hace en el hemisferio derecho, es más visual, y sería solo para la gente que habla solo chino, monolingüe chino. La pregunta era, ¿y los bilingües ingleses chinos? ¿En dónde se activa? ¿Se activarían las dos zonas? ¿Se activarían un hemisferio frente a otro? ¿Dónde están los estímulos? ¿Dónde está? Y realizaron estos estudios y además lo hicieron de forma muy inteligente, porque ellos no solo se preguntaron con respecto al
al bilingüismo de, ok, presentando estas dos opciones, digamos sería la opción A, hemisferio izquierdo, la opción B, el hemisferio derecho, los bilingües que serían A o B. Y luego dijeron, ok, para no presentar solo lo que es información lingüística, vamos a hacer también otro tipo de información. Vamos a darle información visual, vamos a darles información auditiva. Es decir, no solo vieron el lenguaje, sino también exploraron otro tipo de información, ¿no? Denominaron uno dominio general, sería información de dominio general, audio, vídeo, etcétera, cómo se procesa, y por otro lado dominio específico, que sería en este caso dominio del lenguaje. E hicieron su trabajo. Y encontraron que los estímulos más relevantes para el lenguaje, aquellos que están relacionados con el lenguaje, la comunicación, se procesaban mejor cuando se presentaban en el campo visual derecho, para aquellos que eran ingleses y para los bilingües. Recordad, si te presentan algo con tu campo visual derecho, lo estás viendo con tu ojo derecho, pero se procesa en el hemisferio izquierdo. Es decir, que los estímulos más relevantes que están en el lenguaje, si te lo presentan en el ojo derecho o en la parte derecha, en realidad se está procesando en la parte izquierda de tu cerebro, con lo cual se podía inferir que para estas personas, para los bilingües y para la gente inglés, los monolingües, resultaba que el procesamiento del lenguaje se realizaba en el hemisferio izquierdo. Y esto era curioso porque frente a los monolingües chinos que se hacía en el hemisferio derecho, a los bilingües ingleses y chinos se les activaba el izquierdo, no el derecho. Y esto implica un cambio en la estructura del procesamiento del lenguaje, porque los dos idiomas eran completamente distintos. El inglés y el chino son muy diferentes. Y este tipo de resultado indica que quizás hay una predominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje, o quizás habría que explorar cuándo o qué idioma se aprendió primero, si el chino o el inglés, y cómo se ve ese efecto, ¿no? Pero es muy interesante porque implica que efectivamente que sucede un cambio neuronal, que hay un tipo que el aprendizaje de un segundo idioma modifica la estructura cerebral y el procesamiento que se realiza en el cerebro. El problema está en que, claro, es difícil saber de qué es el efecto, si es del efecto del aprendizaje del lenguaje o si es porque un idioma se aprendió primero al otro, etcétera, etcétera. Pero este trabajo me pareció muy, muy interesante por ese motivo, porque además fue un trabajo de los que me ha parecido muy brillante en este sentido, ¿no? Tomaron una idea de la hipótesis de la lateralización y dijeron, bueno, vamos a ver dónde se realiza el procesamiento del lenguaje, en qué lado del cerebro, exponiendo información visual, ya sea algún texto para leer o un dibujito, una imagen, en un ojo con respecto a otro. Y vamos a ver dónde se realiza mejor o donde hay mayor actividad neuronal. Y vamos a tomar distintos grupos, un grupo solo inglés, un grupo solo chino y un grupo que habla inglés y chino. Y de ahí vamos a ver qué diferencias hay con respecto a la información general, en donde no hubieron cambio. La información general, pues cada grupo, la información visual, pues la solían, ¿cómo se dice?, procesar el hemisferio derecho, la información del lenguaje en el hemisferio izquierdo, la información visual tal, no hubieron muchas diferencias, pero cuando hubo diferencias fue en el lenguaje y encontraron que los bilingües de estos dos idiomas tenían más activación en el hemisferio izquierdo. Y esto es interesante, ya que, como dije antes, hace ya varios minutos atrás, por regla general el procesamiento del lenguaje en general se suele hacer en el lado izquierdo del cerebro, de nuestro hemisferio izquierdo. Y esto, como digo, ¿por qué es importante esto de aprender el aprendizaje de un segundo idioma? Y esto es importante por el tema de enseñar. Saber cómo aprender un segundo idioma o cómo facilitar el segundo idioma es una forma también de saber cómo facilitar el enseñar un segundo idioma, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que hay un periodo crítico, de que, hay un consenso de que hay un periodo crítico del aprendizaje de un segundo idioma, quizás sería interesante fomentar en las escuelas públicas, en general todas las escuelas, ¿no? Pero en las escuelas públicas, yo hablo ya de tema de gobierno. Fomentar desde escuelas públicas, desde muy pequeños, el aprendizaje de un segundo idioma. En vez de esperar que los chavales tengan 5 o 6 años, pues desde más pequeños. Métele ya desde más pequeños, que canten en inglés, que aprendan los colores y que escuchen a otro idioma.
porque pues se está viendo que les resulta más fácil si empiezan ya desde una estimulación más temprana. También teniendo en cuenta que si vas a poner, por ejemplo, un programa de enseñanza de un segundo idioma para adultos, para gente que está haciendo, por ejemplo, una formación profesional o para adultos en general, pues saber que las estructuras cerebrales ya no son tan plásticas y que por lo tanto se va a necesitar otro tipo de aproximación para enseñar a adultos, porque le va a tomar más tiempo que quizás a los niños, ¿no? Por ejemplo. Luego también el tema de interferencia, sabiendo que las diferencias de un lenguaje que tú quieres aprender secundario, si es muy diferente con respecto a tu lengua nativa, hay una gran interferencia, que esa interferencia se produce sí o sí, y que tiene que ver con las características de cada lenguaje. Pues sabiendo esto, si tú vas a enseñar un lenguaje que va a ser radicalmente distinto, o por lo menos bastante diferente de lo que es el lenguaje nativo que tú tienes, pues sabiendo esa diferencia puedes hacer un programa de enseñanza bastante más adaptado. Y viceversa, ¿no? Si tú vas a enseñar, por ejemplo, francés a una persona español, el lenguaje es bastante parecido, por lo tanto no debe haber muchas interferencias, pero sabes dónde las hay. Y sabiendo dónde las hay, dónde puede haber esa problemática, pues puedes trabajar más en ello. Por ejemplo, en la pronunciación y la fonética francesa, en este caso. Esa es otra de las cosas, ¿no? Es como saber estos pequeños detalles ayuda a crear mejores programas educacionales para enseñar idiomas, el segundo idioma, ¿no? Y ¿qué más? Esto con respecto al aprendizaje. Es como buscar la práctica, ¿no? Como la utilidad es práctica. La siguiente categoría en la que trabajé fue en las bases neurológicas del bilingüismo. Y sinceramente no creo que vaya a hablar muy en profundidad de esto porque es muy técnico. No solo eso, sino que además si empiezo aquí a hablar de estructuras, de potenciales evocados, de latencias, de no sé qué, no vais a entrar. Y es muy difícil explicaros por voz. Es muy difícil explicaros este tema si no tenéis alguna idea básica de lo que es neuroanatomía o de cómo funciona la actividad neuronal, cómo se mide, y si yo os hablo de estructuras cerebrales no sabéis de qué estoy hablando cuando hablo de la no sé, por ejemplo, de la zona occipital, patito occipital y todas estas cosas. Entonces, no voy a hablar muchos porque creo que es muy técnico. Sin embargo, quiero comentaros un par de cosas, ¿no? En cuanto a las bases neurológicas del bilingüismo, como dije antes al inicio de este podcast, si entendemos que cualquier tipo de aprendizaje que realizamos en nuestra vida, cualquier tipo de aprendizaje, provoca algún tipo de modificación en nuestro cerebro, bien sea estructura cerebral, bien sea de procesamiento, bien sea de recorte neuronal, lo que sea, esto hace que, obviamente, el aprendizaje de un segundo idioma, o de forma lógica, debería también hacer algún tipo de cambio. El problema es que es muy difícil, como dije antes, trabajar o estudiar bases neurológicas de alguien vivo. Ya de por sí tiene sus dificultades cuando alguien está muerto, porque no, aunque se abra el cerebro y se mide, mira estructura, saber que esa estructura está relacionada con algo en particular sin que podamos preguntarle a esa persona es difícil. Preguntarle a esa persona y inferir que todo lo que se está trabajando tiene por efecto en una estructura es difícil. O sea, el estudio de esto es muy, muy difícil en general, ¿no? Y aunque se ha mejorado mucho, como digo, con técnicas de estudios in vivo, que no hacen daño ni son muy invasivas, aún queda mucho por hablar. Entonces, algunas de las preguntas que se hace la gente, o que se hacía la gente en relación a la base neurológica del bilingüismo, es, por ejemplo, sabemos que hay como un área del lenguaje general, ¿no? Una persona monolingüe o cualquier persona tiene un área del lenguaje general, que es más o menos donde se supone que se guarda la memoria del vocabulario o el procesamiento donde se realiza el procesamiento del lenguaje, el sistema de, por ejemplo, el procesamiento de la abstracción, ¿no? El que alguien tiene el habla interna, lo que se habla el habla interna, es decir, cuando tú hablas a ti mismo sin hablar vocalmente, pero tú te hablas a ti mismo, por lo menos yo me hablo mucho a mí misma. Eso también se sabe que involucran a ciertas áreas de nuestro cerebro. Pues una de las preguntas era, oye, si tú aprendes un segundo idioma, ¿son en las mismas áreas? ¿Se comparte área o ocupan otro área? Es decir, ¿sería otro área del cerebro la que está relacionado con el bilingüismo? ¿Habría un solapamiento de estas áreas funcionales del lenguaje? ¿O bien
no se comparten, no hay solapamiento, sino que una área es un idioma, otro área es otro. La gente plurilingüe, hasta cuántas áreas pueden tener, cuál es la interferencia, en el sentido de si hay un lenguaje con respecto a otro, si hay interferencia, no solo solapamiento, sino interferencia. Se podría localizar dónde está cada lengua, si es que hay un lugar específico en donde se procesa una lengua y no otra. ¿Cómo es el mecanismo de intercambio de lenguaje? Es decir, ¿cómo es ese botón por el que cambiamos de un lenguaje a otro? Por el que yo de repente, I can talk to you in English, o puedo seguir hablando en español. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? Hay teorías con respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son los circuitos cerebrales implicados en el lenguaje paralingüe? Circuitos en el sentido de procesamiento de la información. ¿Es el mismo tipo de circuito cerebral el que procesa información nativa que la información del bilingüe, de la segunda lenguaje? ¿Es el mismo hay un tipo de circuito que es el que hace que haya ese cambio de lenguaje primero a segundo? ¿Dónde están las estructuras del lenguaje? ¿Se guardan en el mismo sitio o no en el mismo sitio? Hay tantas preguntas. Hay tantas formas de teoría de si resulta que todo está en una misma área, pero hay más activación cuando hay más idiomas y hay menos activación cuando hay menos idiomas, es que hay tantas cosas y hay tantos artículos que en realidad se trabaja sobre estas cosas y hay algún tipo de consenso en cuanto a que pues sí hay áreas que son actividades que son activadas de forma similar cuando hay un tipo de información relacionada con un primer lenguaje como con el segundo lenguaje. Son áreas similares, pero no exactamente iguales. ¿Qué áreas se activan cuando se cambia de un lenguaje a otro? Si son las mismas o no. Tareas de cambio de idioma, es decir, tareas en las que se tiene que cambiar de idioma en el momento y qué actividades qué área cerebral se activa o no se activa, cuando tienes que inhibir un lenguaje y hablar en otro. Todas estas cosas pues se ven en algunas zonas que se activan más que en otras. Incluso puse una esquemita de colores. y también habla, como digo, del cambio de un idioma a otro. ¿Cómo se produce ese cambio de un idioma a otro? ¿Cuál es el proceso que está detrás de eso? Y eso es lo que a mí en particular me pareció muy fascinante, porque había varias hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, hablaba de un límite, ¿no? Digamos que nos llegaba un tipo de información que se procesaba de una manera y digamos que si el límite era 100, llegaba esa información y nuestro cerebro la procesaba. Esta es la lengua nativa. Esto solo activa hasta el nivel 20 de activación. Pero cuando llega información de otro idioma, nuestro cerebro dice, este es del segundo idioma, y se activa hasta el nivel 150. Ya pasa ese botón y ya de repente pues se hace todo en el segundo idioma. Lo estoy hablando así un poco mal. Creo que no me estoy explicando de cómo podría haber ese límite o ese cambio. Pero era fascinante leerlo, el cómo podía activarse en un circuito. Lo veo un poco así, en mi mente lo tengo imaginado como si fuera algo de electricidad, ¿no? De si se llega a este límite, salta esto, si no se llega a este límite, no se salta el circuito cerebral. Pues algo así. Y había muchas otras teorías de que en realidad hay dos tipos de circuitos distintos, uno que procesa una información y otro que procesa otro, de que cuando se daña un circuito es por eso que alguna gente resulta que de repente solo habla el otro idioma, o se olvida de que hablaba un idioma, y todas estas cosas. Es curioso. También se hablaba, quizá había una teoría que decía que hay una estructura cerebral concreta que es el interruptor de cambio de idioma, que decide cuándo se cambia el idioma y cuándo no, y que si el interruptor se rompe pues ya todo se va al carajo. Era curioso, ¿no? Y había como digo, hay mucha teoría en el sentido de muchas hipótesis de dónde se procede, en qué parte de nuestro cerebro se ocurren estos procesamientos del lenguaje, de un idioma, de un segundo idioma, de varios idiomas a la vez, de cómo se lleva a cabo el proceso de inhibición de un lenguaje, que esa es otra de las teorías, en el que se dice, en el que tenemos dos lenguajes y donde uno está inhibido y el otro tiene más presencia. Y lo que sucede es que cuando queremos hablar el otro idioma, lo que se hace es que se inhibe el idioma importante y se deja el otro.
y que lo que hay es un proceso de inhibición, que siempre está todo activo, pero se inhibe una cosa a otra. Otros dicen que no, que hay un interruptor, que hay una estructura, que no se sabe bien cuál es ni dónde está, pero que esa estructura es la que permite que haya un cambio de lenguaje porque se aprieta, se utiliza, se activa esa estructura y se cambia de lenguaje. Imaginaos que esto es como los trenes cuando van en distintos raíles, que hay una estructura que permite que un tren que va por el raíl que va por un lado izquierdo pueda cambiar al lado derecho. Pues algo así. Algo así, ¿no? Y cómo se activan estas estructuras, por qué, si hay algún tipo de... cuáles son los efectos de esta activación, en fin. Hay muchas cosas que son muy interesantes en cuanto a las bases neurológicas, pero hay muy poco definido concreto, porque es muy difícil, es tremendamente difícil. Hay estudios, como digo, trabajos de inhibición del lenguaje, hay trabajos que son de conversión del lenguaje, en el que tienes que traducir una cosa y se ve, ¿no? Como la gente pues le presentan un texto, por ejemplo a mí me pueden presentar un texto en español y me dice tradúcelo en inglés. Claro, tú tienes que realizar una serie de pensamientos de procesamiento del lenguaje y también te lo dicen al revés, te presentan el texto en inglés, te lo dicen que traduzcan en español y otro tipo de procesamiento, ya se compara cómo va el tema. Es curioso, es bastante curioso y para mí muy interesante, pero como digo, es muy, muy técnico. Y hablo ahí de estructuras corticales, de estructuras cerebrales, de circuitos neuronales, de potenciales evocados, de activaciones por potenciales, en fin, todo el tema. Y lo último, como digo, la última categoría de la que hablo en mi trabajo es de la reserva cognitiva. Me diréis, ¿qué leches es la reserva cognitiva? Y yo digo que la reserva cognitiva es una tolerancia cognitiva en particular, ¿no? de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, frente a los cambios fisiológicos que están relacionados con la edad o con alguna enfermedad, ¿no? En donde no presenta síntomas clínicos de ningún tipo, pero hay algún tipo de cambio cerebral en nuestro cerebro. Pero no presenta síntomas porque hay esta reserva, o sea, imaginaros que es como si fuera una batería. Entonces, se te va la luz de tu casa, imaginaros, creo que va a ser sencillo. Tienes un portátil y estás trabajando en un documento y se te va la luz. Si tuvieras en un ordenador cualquiera, se te va la luz y adiós tu trabajo. Como no lo hayas guardado, al carajo. Sin embargo, si estás en un portátil, se te va la luz, el portátil te aguanta porque tiene baterías. Y lo has cargado, claro. Tiene la batería cargada, pues eso sería la reserva cognitiva. Sería esa batería por el que si de repente se te va en este caso llega algún tipo de enfermedad, ya sea por la edad, ya sea por algún problema degenerativo, esta batería permite que los síntomas o bien no sean tan graves o bien lleguen mucho más tarde de lo que a otra persona le pasa. Esa sería la reserva cognitiva, ¿no? En particular, ¿no? se los conoce como efectos protectores para enfermedades como Alzheimer, como la demencia, en algunos tipos de cáncer, por ejemplo, también, o enfermedades víricas como la de los priones, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, del Alzheimer en particular o de la demencia, en la reserva cognitiva vendría a ser lo siguiente. Para personas que tienen Alzheimer o demencia, la reserva cognitiva sería ese tipo de plasticidad neuronal o de estructura por el que las personas tienen menos síntomas de los que deberían tener para el estadio en el que están. Porque su cerebro, digamos que tenía más conexiones, trabajaba mejor, más eficiente y por lo tanto a la hora de deteriorarse, se deteriora, sí. Igual que cualquier otro cerebro, que cualquier otra persona con menos reserva cognitiva, pero a esta persona que no tiene tanta reserva cognitiva, los síntomas se le aparecen enseguida. Sin embargo, a la persona que tiene una buena reserva cognitiva, los síntomas o bien no se le aparecen tan fuertes, o bien si le tardan más, porque el cerebro se adapta, intenta buscar la manera de ejecutar las tareas, las opciones, los procesamientos neuronales que necesitaba hacer, o que necesita hacer de forma diaria, buscando otra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto al bilingüismo y al lenguaje en particular, por ejemplo, en demencias, las demencias no suelen ser cosas que sucedan de un momento a otro, ¿vale? No es algo que suelan, a menos que sea, por ejemplo, como un, ¿cómo se dice? Un stroke. A menos que sea eso, no suelen suceder de un momento a otro. Suelen ser más bien que lleva tiempo, que aparece poco a poco, ¿no? El Alzheimer, por ejemplo, tiene un tiempo de aparición de media, creo que los síntomas, cuando ya se empiezan a sospechar que hay Alzheimer, a lo mejor ya tienes Alzheimer por 10 años.
Entonces, se consideraba que el bilingüismo es un factor ambiental que ejerce un efecto protector en el cerebro gracias a la reserva cognitiva, porque al usar distintos tipos de lengua, se entiende que fomentamos nuestra actividad cerebral y por tanto creamos mejores conexiones, más conexiones en nuestra actividad cerebral. Digamos que es como si hiciéramos matemáticas mentales, pero en términos de lenguaje. Y por lo tanto, a la hora de presentar síntomas, en caso de que tuvieras una enfermedad neurodegenerativa, gracias a este tipo de actividad mental que has estado haciendo toda tu vida porque has estado hablando 2 o más idiomas, se te manifiestan más tarde. Entonces, de hecho, hubo una hipótesis de trabajo en uno de esos estudios que tuve en el que decían que, bueno, si pensamos que ser bilingüe otorga un efecto protector en el sentido de que no que te evita que tengas una enfermedad como el Alzheimer, sino que te protege. Los síntomas aparecen más tarde, los peores, o aparecen más lentamente. Entonces decían este tipo de estudio, bueno, pues vamos a ver los cerebros de las personas que son bilingües, que tienen demencia o que tienen Alzheimer, y vamos a ver cuánta atrofia tienen en función de la sintomatología que muestran. Vamos a ver cómo de afectado está su cerebro. Y la hipótesis que ellos trabajaban, o que en estos estudios han estado haciendo, porque no hay muchos, sino bastantes, era que la atrofia cerebral de aquellas personas bilingües debería ser mayor que los monolingües en el mismo estadio de la enfermedad de Alzheimer, porque el efecto protector de la reserva cognitiva, esa batería que yo hablaba del portátil, hace que cuando se te van a ir las luces, en este caso la conciencia de lo que es ser una persona con Alzheimer, bueno, se te van a ir las luces en el mismo estadio de enfermedad, de degeneración, en el mismo estadio de la enfermedad, de sintomatología mostrada, el cerebro de las personas bilingües debería estar mucho más frito, mucho más quemado que el cerebro de una persona monolingüe. Por ejemplo, hablando del tema de los portátiles, el síntoma siendo que el portátil se apaga porque se queda sin batería, la idea sería de, bueno, si alguien tiene una buena reserva cognitiva, quiere decir que se apaga la batería después de un tiempo más largo. Mientras alguien que si no tiene una buena reserva cognitiva, pues se la apagará en menos tiempo. En este caso lo que se veía era la atrofia cerebral. Una persona, por ejemplo, que empieza a mostrar síntomas de demencia por Alzheimer, que empieza ya a tener olvido de la memoria inmediata y solo tiene pues memoria a largo alcance, a largo plazo. Eso es un estadio concreto del Alzheimer. Entonces se ve, ok, vamos a estudiar a todas estas personas que tienen Alzheimer, que están en este estadio, de más o menos la misma edad. Vamos a estudiar el cerebro de los monolingües frente al cerebro de los bilingües. Y encontraron que efectivamente el cerebro de los bilingües estaba mucho más frito, mucho más deteriorado que los monolingües. Por lo tanto, ¿qué quería decir? Que si no hubieran tenido esa protección de bilingüe, en ese estadio en el que estaban las personas bilingües, hubieran ya estado mucho peor. Y hubieran ya quizás estado en los estadios finales del Alzheimer. Mientras que los monolingües, pues no tenían el cerebro menos frito, pero tenían los mismos síntomas que un cerebro que estaba bastante ya más atrofiado. No frito, vamos a decir atrofiado, que es la palabra apropiada, ¿no? Entonces, sí. Dice que se ha encontrado que hay una atrofia mayor en el cerebro bilingüe frente a los monolingües para el mismo estadio de demencia y que se encontró también que hay un retraso de entre 4 y 5 años de aparición de síntomas de demencia en pacientes bilingües frente a monolingües. Esto ya no es solo de Alzheimer, sino por ejemplo demencia por cuerpo de Levy o demencias por microinfarto, ¿no? Que sucede mucho en personas mayores. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes a tu abuelito y tu abuelito es bilingüe, pues es más probable que empiece a tener sus primeros síntomas de demencia, que todos los abuelos la tienen, cuanto más mayores peor, de media 4 o 5 años más tarde que alguien que no es monolingüe. Una de estas protector. También hay que ver hasta qué punto existe este efecto protector. Es decir, se sabe que hay un determinado efecto protector en Alzheimer, demencia, en algunos tipos de enfermedades de cáncer y demás, porque el cerebro es que se ha ejercitado más. La idea básica es, como se ha ejercitado más a lo largo de nuestra vida, por temas de ser bilingüe,
Eso quiere decir que cuando es necesario usar los recursos que hay, es más eficiente a la hora de hacerlo que aquellas personas que, bueno, no lo han ejercitado tanto, no porque sean tontas, sino porque las experiencias de vida son distintas. Por lo tanto, no tienen esos recursos para compensar las fallas y las faltas que empiezan a tener con demencia. El tema está también en que se hicieron varios estudios, ¿no? De, oye, ¿hay alguna correlación entre cuántos estudios, o sea, cuántas lenguas sabes con la protección? Es decir, si yo sé 5 idiomas, ¿voy a estar más protegida que alguien que sabe solo 3? Y bueno, quiero deciros que no, encontraron que las diferencias no era tan... Había que en algunos estudios decía que había algún poquito de diferencia, en otros estudios decía que la diferencia no era significativa. Así que lo que se sabe seguro es que hay diferencia. Si tú eres monolingüe, tienes una reserva cognitiva, por lo menos en cuanto al lenguaje, con respecto a las demencias y el Alzheimer y otro tipo de neurodegeneración, tu reserva cognitiva es más baja que uno bilingüe. Si eres plurilingüe o multilingüe, si hablas más de 2 idiomas, en realidad no hay tanta diferencia con respecto a los bilingües. Así que ya sabéis, aprender un segundo idioma, que os protege el cerebro. Pero sí, esta es una de las cosas que se estudió con respecto a la lengua, ¿no? y a la reserva cognitiva. No se sabe, por ejemplo, cómo es el mecanismo que ataja esta protección o cómo funciona la reserva cognitiva. La reserva cognitiva no solo es de bilingüismo, hay muchos otros factores, ¿no? Por ejemplo, una persona que sabe leer y escribir, es decir, que está alfabetizada, tiene una reserva cognitiva más amplia que una persona que es analfabeta, por ejemplo, ¿no? Entonces la reserva cognitiva, pensad que no solo está relacionado con el lenguaje, pero cualquier cosa que la aumente, pues siempre es positivo, ¿no? Pero el tema está en que tampoco saben, por ejemplo, no se sabe en cómo funciona, cómo hace que una persona que sabe 2 idiomas tenga esto, que con diferencia con una persona que solo sabe un idioma. Se teoriza que es por la actividad, por el uso del cerebro, por practicar, pero no hay nada concreto. Y este era básicamente mi trabajo. Obviamente cuando lo presenté pues fue un poquito más técnico. Tuve que presentarlo PowerPoint, enseñar algunas cositas, intentar hacerlo profesional y todas estas cosas, ya sabéis. Creo que podría haberlo hecho mejor. Creo que leyendo ahora mi trabajo hay algunas cosas que me acuerdo del por qué las escribí y tal, pero que pienso que podía haberlo trabajado mucho mejor. Y sobre todo el tema de los estudios de la base neurológica, creo que podía haber profundizado más en un par de temas, pero me es muy difícil explicarlo a vosotros porque si no sabéis, no vais a entenderlo. Y explicarlo en caso de que no lo entendáis de forma de voz es sumamente difícil. Si no tenéis algún tipo de noción previa de neuropsicología, sobre todo de neuroanatomía, de anatomía cerebral. Porque se habla mucho de circuitos neuronales, se habla mucho de estructura, se habla mucho también de los potenciales evocados, de lo que es la actividad cerebral, actividad eléctrica y todas estas cosas. No sé, me pareció muy interesante el tema y creo que aún lo es. Y muy relevante hoy día. En especial porque, como digo, mira donde mires vas a encontrarte a alguien que hable más de un idioma. Y si solo habla un idioma, te puedo asegurar que por lo general desearía hablar más de un idioma. Que me lo he encontrado mucho por aquí y prácticamente todo el mundo con lo que habla. En plan de, es que tú es que sabes hablar tal. No, es que tú... Entonces, creo que es interesante. El aprender un segundo idioma nunca es malo. Nunca es malo. No os de vergüenza, no os de miedo. Todo el mundo aprende en un momento. Nunca es malo. Y como veis, pues tiene bastantes cosas buenas. Y hay algunas cosas curiosas en cuanto a enseñanza de un segundo idioma que creo que puede ser interesante para aquellos docentes relacionados con o que están encargados de enseñar un segundo idioma. Que la verdad no tengo idea, y eso es algo que quizás debería haberle preguntado a algunos compañeros míos que tenía. No tengo idea si cuando alguien está estudiando, por ejemplo, filología inglesa o algo de eso, para ser profesora de inglés, o si alguien estudia, para ser profesora de inglés, si le enseñan este tipo de cosas. De la diferencia entre aprender el idioma nativo con respecto al segundo idioma y cuál es la interferencia de una cosa u otra, o si van simplemente al tema de este es el currículo escolar que tienes que enseñar, calla y dale esto. Sería interesante, la verdad nunca me dio por preguntar y podía haberlo hecho. Tengo compañeras que enseñan inglés y le podía preguntar si en sus clases les dieran alguna vez este tipo de información, de la diferencia entre aprender entre enseñar un segundo idioma cuando hay una interferencia con respecto al primer idioma o no. En fin,
Espero que os haya resultado interesante, que más o menos os hayáis enterado un poco general de lo que fue mi trabajo. Si tenéis dudas, preguntas, que quizás tenéis un montón, la podéis hacer cuando queráis en los comentarios. Yo las intento responder. Si queréis saber la bibliografía del trabajo también la puedo pasar. Mi trabajo no lo voy a pasar porque me da vergüenza. Creo que podría haberlo hecho mucho mejor. Ahora que lo veo me da mucha vergüenza. Pero os puedo pasar la bibliografía que usé. La tengo todo más que señalado. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Ya sabéis, like, suscribíos, comentarios, todo lo que queráis. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias por escucharme.